Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para leer el capítulo diario que todos los días leemos. Ya casi terminamos el Evangelio de San Juan y vamos a empezar con los Hechos de los Apóstoles. Bendiciones para todos los que nos han acompañado desde que iniciamos a leer la Santa Palabra. Y a todos ustedes que se han integrado a leer junto con nosotros, la verdad hemos aprendido, hemos explorado la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra aprendemos, el Señor nos enseña. Él es nuestro maestro que nos instruye cómo debemos caminar en la vida. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Y acercándose a él le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!» y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, se los traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él». Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato contestó: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo y volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: «¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú». Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo dejas sin libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César». Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado El Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato replicó: «¿He de crucificar a su rey?». Los jefes de los sacerdotes contestaron: «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos». Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: «No escriba Rey de los Judíos, sino éste ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos». Pilato contestó: «Lo que he escrito, escrito está». Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura alguna,
se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Y fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Aquel que sabe que dice la verdad y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y oleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos encontramos, hermanos, en este Santo Evangelio con la crucifixión de Cristo, el día que nuestro Dios entregó su vida por nosotros. Los expertos en la palabra han nombrado el Viernes del Amor, porque ese día nuestro Dios nos demostró todo su amor que sentía por la humanidad. Aquí leemos que Pilato quería dejar libre a Jesús porque no encontraba motivo para condenarlo. Pero aunque este hombre quería dejarlo en libertad, no podía hacerlo, porque si lo hacía, se volvía enemigo del César, como eso le dijeron. A veces, hermanos, puede más las cosas humanas, las cosas que supuestamente le dan a uno vida. En este caso, Pilato tenía miedo perder su poder. Era el plan de Dios, porque aquí Pilato le dice: no me contestas a mí, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o dejarte en libertad. Y Jesús le dice: no tuvieras autoridad si no la hubieras recibido. Papá Dios permitió que su Hijo amado pasara por todo eso, porque de esa manera
Era como Él nos tenía que salvar, porque nosotros estábamos condenados a morir eternamente. Antes de Jesús nadie entraba al cielo. Todos estaban en espera para llegar al cielo. Así que démosle gracias a nuestro Dios por todo su sufrimiento que tuvo que pasar, por todas las humillaciones que pasó en este mundo, con aquel gentío que gritaba crucifícalo, después de tantas maravillas que vieron, después de tantas cosas que Él hizo por aquel gentío. Y aquí también, hermanos, contemplamos a la Madre Santísima que estuvo al pie de la cruz, cerca de la cruz, y el discípulo amado. Y en este Viernes Santo llamado del amor, hermanos, nuestro amado Señor Jesús, después de haber dado su vida completamente, porque no escatimó ningún esfuerzo, todavía nos entregó al tesoro más grande, su madre. Nos la entregó como madre a toda la humanidad. Al decirle estas palabras a Juan, ahí tienes a tu madre, y decirle a su madre, ahí tienes a tus hijos, ahí nos dio a esa madre buena, a esa madre que soportó con paciencia, sin entender nada, todo aquel dolor que tuvo que pasar su hijo. Yo le invito a que medite en la pasión, medite en todo eso que pasó. Esto fue real, no es mentira. Pasó hace muchísimos siglos. Jesús vino a este mundo a padecer, a ser ultrajado, a ser blasfemado, a ser azotado en su cuerpo santo, precioso. Y aquí nos habla que una vez que crucificaban a Jesús, todavía los judíos demostraban su odio hacia esta persona que solamente había hecho el bien. Pilato escribió en la cruz, Jesús, Rey de los judíos. Si usted se fija en su cruz, en la cruz que Jesús murió, tiene como una I, una N, una R y una I. La I significa Jesús, la N, Nazareno, la R, Rey, y la I, que supuestamente luce como una I, pero es una J, judío. Quiere decir Jesucristo Nazareno, Rey de los judíos. Eso fue lo que se escribió en esa cruz. Y los fariseos no querían que se escribiera eso. Querían que le pusieran, este dijo que era el Rey de los judíos. Nuestro Dios, siendo Dios, hermanos, se humilló grandemente. Murió en esa cruz por salvarnos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para recompensarle todo lo que Él ha hecho? Jesús, su muerte fue porque se proclamó Hijo de Dios. Y ellos no creyeron que Él era el Hijo de Dios después de ver tantos milagros. Imagínense, todo aquel gentío contempló esos milagros de volver a la vida a Lázaro, a la hija de Jairo, levantar los cojos, sanar los que eran leprosos y toda clase de enfermedad que Él iba sanando. Y todavía no creían que era el Hijo de Dios. En esta actualidad, hermanos, de muchas maneras todavía crucificamos a Jesús. Cada vez que nosotros no nos comportamos bien, cada vez que nosotros maltratamos a nuestros hermanos, estamos maltratando al mismo Jesús. Y de esa manera no estamos valorando todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Al igual que en aquel entonces, hermanos, Jesús ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Démosle gracias al Padre por todo este amor que nos ha demostrado. Y ojalá que nosotros, hermanos, le estemos demostrando ese amor tan grande que Él nos dio al morir en esa cruz.
Yo le invito a que contemple la cruz, contémplela, pero contémplela con el corazón abierto. Vaya contemplando esas manos que fueron clavadas, que Jesús voluntariamente las extendió en esa cruz. Nadie le obligó. Él las extendió porque sabía que ese era nuestro rescate. Cada paso que daba con tanto dolor por ese camino al Calvario, en su mente estaba usted, estaba yo, y es por eso que Él avanzaba. El motor que lo impulsaba era el amor hacia la humanidad y la obediencia al Padre. Seamos pues agradecidos con nuestro Dios y cambiemos de vida. Démosle el corazón porque nos ha dado tantos regalos. Fue la burla de aquel gentío y todavía en esta actualidad muchos todavía se burlan de Jesús. Todavía no creen en Jesús. Todavía dudan de esa presencia en la Santa Eucaristía. Mis hermanos, oremos mucho al Espíritu Santo para que nos regale la gracia de meditar en la pasión. Los santos llegaron a la santidad porque meditaban en la pasión y de esa manera pudieron agradecerle a Jesús. Mientras usted y yo no meditemos en esa pasión, no estemos conscientes de todo lo que nuestro hermano sufrió, no vamos a poder agradecerle. Vamos a mirar esa cruz simplemente como uno más que murió. Pero el día que meditemos en todo lo que Él pasó, ese día las cosas van a cambiar y vamos a cambiar como lo hicieron los santos, como lo hicieron todos aquellos que se encontraron con el crucificado, con el traspasado. Fíjese bien, todavía cuando atravesaron su cuerpo, todavía derramó hasta la última gota de sangre y agua. ¿Qué es lo que tiene Jesús de la misericordia? Esos rayos de agua y sangre que brotaron para nuestra salvación. Le invito a que lea este pasaje de la Biblia donde leemos la crucifixión de Jesús, donde nos ganó la vida eterna, donde nos demostró todo su amor. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Ahora depende de nosotros que queramos cuidar ese gran regalo que nos dio al morir en esa cruz. Que Dios le bendiga y que María Santísima le proteja, le cubra con su manto y que ella ruegue para que nuestro corazón se vuelva de carne y deje de ser de piedra. Porque a veces tenemos un corazón de piedra que no se compadece ante nada. Que Dios le bendiga.